al capítulo 11, el primero versículo, amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, tener la seguridad de que estoy esperando algo. La convicción de lo que no se ve, amén, que aunque no lo veo, lo creo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, amén. Ahí en el versículo 11:6 dice, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, amén, que nuestro Dios es galardonador de los que, ¿quién? De los que le buscan, amén. Entonces es necesario creer que nuestro Dios existe y que nuestro Dios es galardonador, amén. Nos quedamos ahí en el versículo 17, versículo 17, de ahí nos vamos a pasar a Génesis 22. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndolo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que sea, Señor, de provecho para nosotros, Señor. Toca, Señor amado, nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos, Señor, recibir la palabra por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Señor. Vamos a movernos allí en Génesis 22, si ya como les dije antes. Amén. Y vamos a ver, hermanos, que esta serie que tenemos se llama Tener fe es creer. Amén. El título en esta mañana es la fe, el padre de la fe. Y este es Abraham. Así se le llamaba, el padre de la fe. Y la razón es obvia, hermanos, porque Dios le había pedido a Abraham, si se recuerdan, Abraham solo tuvo un hijo. Sara, ellos lo tuvieron cerca de los 100 años. Abraham ya tenía 100 años. Sara estaba cerca de los 100 años. Y en este momento, hermanos, ahí en el Génesis 22, Dios le manda a sacrificar a su hijo. Amén. Entonces es por esta razón de que, hermanos, a Abraham se le llama el padre de la fe. Amén. Esto nos ha alcanzado a nosotros, hermanos, y Él es el padre de la fe. Cuando Abraham estaba aquí en la tierra, hermanos, no existía la ley, todavía no existían los 10 mandamientos. Amén. Y él ya le creía a Dios con fe. Amén. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Vemos, hermanos, que principalmente habla la Escritura de que esto fue una prueba de parte de Dios. Amén. De que Abraham fue probado. ¿Por qué? Para saber Dios cómo estaba el corazón de Abraham. Si el corazón de Abraham estaba con Dios. Amén. Dice el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, el único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los que traducen las palabras hablan de que donde le dijo tu único hijo, quiere decir
tu hijo amado o el amado. Amén. Era obvio que Abraham, ya siendo más de 100 años, su hijo era su amor. Amén. Aunque ya había tenido otro con la concubina, este era el hijo de la promesa. Es el hijo donde el Señor le dijo que te voy a extender tu parentela, y tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Este era el hijo de la promesa. Era obvio que sí tenía otro, pero este era su hijo amado de Abraham. Amén. También los que traducen dicen que estas mismas palabras, y sabemos que así fue, se dijeron allá en el Nuevo Testamento, donde Dios dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo toda complacencia. Entonces se cree que esta es la traducción de tu hijo, tu único. Amén. Vemos aquí, hermanos, que aunque Abraham ya tenía otro hijo, Dios mismo le estaba diciendo aquí: este es tu único hijo, o tu hijo amado, como vemos aquí que así era. Amén. Dice: Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los que han estudiado dicen que no saben exactamente dónde quedó este monte Moria, pero se cree que este monte Moria está en el lugar donde se construyó el templo del rey Salomón. Eso es lo que se cree en este momento, que ese monte es ahí es donde se encuentra este monte. Dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cómo creen, hermanos? Déjenme darles una introducción. El punto más dramático, cuando todo hacía pensar que la promesa se había cumplido, el hijo prometido tiene que ser ahora ofrecido en sacrificio. ¿Cómo ve esto, hermanos? Sabemos, hermanos, que a veces vienen muchas pruebas a la vida de nosotros. Amén. Y si estos antiguos fueron probados, continuamos nosotros, la fe de nosotros, también Dios la prueba, hermanos. Hay veces, hermanos, que vienen luchas y pruebas a la vida de nosotros, de donde vengan, hermanos, de donde venga la lucha y la prueba, hermanos. A veces, hermanos, nos enojamos con la gente porque, por culpa de esto estoy pasando esta lucha, por culpa de esto. No, hermanos, muchas de las veces es el enemigo el que usa a la misma persona para traerle a usted una prueba de que usted está firme en las cosas de Dios. Amén. Si ellos fueron probados, nosotros, ¿qué nos espera a nosotros? También vamos a ser probados, hermanos. La fe de nosotros también va a ser probada. El Señor también nos va a probar a nosotros. Y Abraham se levantó muy de mañana, fíjense, hermanos. ¿Usted cree que no le dolía su corazón? Bueno, Dios me dio este hijo, me dijo que es el hijo de la promesa. ¿Y sabe qué? Él sabía que el Señor le estaba dando una prueba. Él le creyó al Señor. Él creyó, como dice aquí en Hebreos el 11:19, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Entonces la fe de Abraham fue tan grande, hermanos, que él no dudó ni un tantito en ir a ofrecer el sacrificio al Señor, al hijo que el Señor le había dado. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham dijo: si el Señor quiere que yo ofrezca a mi hijo en sacrificio, Dios me lo va a resucitar. Amén. Él es poderoso para darle vida a mi hijo, porque Dios me dijo que de mi descendencia, que mi descendencia sería grande, y que Isaac es el hijo de la promesa. Amén, hermanos. Entonces dice que Abraham se levantó el 22:3 de Génesis.
Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Qué tremendo esto, hermanos, porque el que Abraham fuera a hacer este sacrificio a este monte era un tipo de adoración, hermanos. Cuán importante, hermanos, es que en el momento en que nosotros estamos alabando al Señor, estamos glorificando, tengamos ese momento, hermanos, de transportarnos a la presencia de Dios y adorar al Señor. Amén. Este sacrificio que Abraham iba a hacer al Señor, esto era una adoración para él, hermanos. Ese sacrificio, todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos que no debe de ser un sacrificio para nosotros, lo que hagamos para el Señor debe ser, hermanos, un tipo de adoración al Señor. Amén. No estar haciendo las cosas y renegando las cosas del Señor. Entonces todo lo que se haga, hermanos, es adoración para el Señor. Amén. Y tomó el 6, y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Amén. Isaac iba a ser sacrificado allá, y él mismo tuvo que cargar la leña. Imagínense, hermanos, era la leña donde lo iban, obviamente, pues lo iban a quemar a él, lo iban a sacrificar. Dice, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En aquel tiempo, hermanos, pues no era como ahora, ¿verdad? De que ahora pues ya llevamos una caja de cerillos. Amén. Llevamos una caja de cerillos o llevamos el encendedor y ya prendemos la lumbre. En aquel tiempo pues él tenía que, no sé cómo le hicieron para encender la lumbre, ya la llevaban, pero tuvieron que subir ese monte con la lumbre ahí prendida, hermanos, para el holocausto. Amén. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y el 7, hermanos, la pregunta del niño. Amén. Normalmente pues los hijos en la antigüedad pues eran muy quietos, amén, muy obedientes. Ahora no, ahora nos gritan, y si están más grandes hasta les tenemos que recibir, no me escupa. Pero hermanos, en la antigüedad los hijos no le podían levantar la mano a los papás. Los hijos tenían que ser obedientes, porque si no podían ser apedreados, muertos a pedradas por la gente. Un hijo que era así, desobediente, ni se atrevían siquiera, hermanos. Entonces dice que habló Isaac, porque el muchacho realmente estaba confundido. Amén, pues ¿qué está pasando aquí? Me cargan de leña, mi papá lleva el cuchillo y la lumbre. Y pues dice Isaac que ¿dónde está pues el cordero? Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho ni sabía, amén, a lo que se estaba enfrentando. Y así también no metió sus manos. Muchos que estudian dicen que Isaac es una semejanza a Jesucristo, porque también el muchacho pues fue puesto ahí para el sacrificio. Dice el 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá
de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Amén. Dice, déjenme leerles algo. Dice, Abraham se muestra dispuesto a cumplir esta orden divina. Y por haberse mantenido fiel en el momento de la prueba suprema, llegó a ser el modelo de la fe y de obediencia a la palabra del Señor. Amén. Entonces dice ahí el 9 que Dios proveerá. Y se cree que este monte Moria eso es lo que quería decir. Dios se proveerá. Dios se proveerá, es lo que se cree que también el monte Moria quiere decir. Entonces el muchacho dice Abraham a su hijo, pues Dios proveerá. Amén. Esta es una palabra, hermanos, muy, muy hablada por el cristianismo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Abraham dijo, Dios proveerá, con un acento, hermanos, de fe, con la fe que él tenía, porque ¿cuántos de nosotros no estamos en una situación y quizás no tenemos y luego eso es lo que usamos? Dios proveerá. O sea, que esto de Dios proveerá fue una enseñanza grande, no solo porque el monte ese era el significado del monte, pero porque Abraham, el padre de la fe, la habló y dijo, Dios proveerá. Amén. Entonces, y dijo, dice el 12, hermanos, y dijo el 11, entonces el ángel de Jehová, me adelanté, ¿verdad? El 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Amén. Recordemos, hermanos, que los altares se hacían pues ¿para qué? Para adorar al Señor. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Vemos que este muchacho pues ahí no tenía voz ni voto, sino que realmente lo amarró para que no se le moviera y lo puso sobre la leña. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Y volvemos aquí a tu único, tu amado. Amén. El amado. Recuerda, vamos a volver a decir que el Señor también dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, y tiene sentido, hermanos, porque ¿quién de nosotros que solamente tiene un hijo? Y siempre la gente dice, pues, es mi único hijo. Entonces, lo dice con un gusto la gente de que tiene un hijo, amén. De no tener ninguno, tengo un hijo, es mi único hijo. O los hijos, también fui hija única, fui hijo único, fui ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Spoiled, chiqueado de los papás. ¿Por qué? Porque fueron su hijo único. Entonces aquí el Señor le está diciendo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces, hermanos, por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Vamos a leer un versículo ahí en Santiago 2:21. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice,
Si ya lo tiene y si no, pues nomás lo escucha. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando se ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Vamos a regresar allá, hermanos, al Génesis 22. Amén, hermanos. Entonces dice que pues su único hijo significa amado. El Nuevo Testamento recoge esta impresión y se le aplica a Jesucristo. Amén. El amado también. La tierra de Moria no ha podido ser localizada. Se cree que es en el que Salomón construyó el templo, pero no es seguro. Amén. En la 22 dice en la situación de la víctima. Vamos a ver esto que sucedió ahí en el versículo 3, que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pero canceló el sacrificio. Amén. En esta situación también se puede, hermano, de la víctima humano en la situación de la víctima humano por un animal podría verse una condena de los sacrificios humanos. Los pueblos vecinos de Israel ofrecían ocasionalmente tales sacrificios, sobre todo en momentos de calamidad. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia sí condena el matar, especialmente está en uno de los principales mandamientos. Entonces, vamos ahí al versículo donde vemos, hermanos, que nos quedamos en el 13. Entonces recuerdan que Abraham le dijo a su hijo, pues Dios proveerá. En el 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo. Amén. Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios sí provió. Amén. Abraham dijo, Dios proveerá, y el Señor sí provió de un carnero allí, atorado entre las ramas. Fue Abraham, lo sacó y ahí lo degolló en el altar donde sería sacrificado su hijo. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el 14, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, amén, o tu hijo amado, volvemos a lo mismo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y saben qué? Eso nos incluye a nosotros. Amén. Porque nosotros somos salvos por la fe. Y Abraham es el padre de la fe. Amén. Y dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, vemos esto, hermano, que en esta descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Vemos, hermanos, el compromiso que tenemos como creyentes, hermanos. ¿Saben qué? En la descendencia de nosotros serán benditas familias. Ese es un compromiso que tenemos nosotros, hermanos,
de creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios es tener fe. Creer es tener fe. Amén. Entonces este es un compromiso que tenemos ahora nosotros. Las familias de nosotros serán benditas. Y es importante, hermanos. El 19 dice ahí: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Entonces, como les digo, esto es una promesa del Señor que viene caminando desde Abraham hasta nosotros. Nosotros estamos en esos granitos de arena, hermanos. Ahí estamos nosotros. En la cuenta de esas estrellas del cielo, ahí estamos nosotros, hermanos. Amén. ¿Lo creen? Amén. 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 Nosotros somos parte de la descendencia del Padre de la fe. Amén. Entonces, creerle a Dios es tener fe, hermanos. Amén. Entonces les estaba hablando del mandamiento perpetuo de no matar. Amén. De no matarás. Está allá en Éxodo 20 del 1 al 5. Luego lo busca, hermanos. Por mandamiento perpetuo de no matarás. Más adelante se hizo por la ley. Entonces, hermanos, Abraham se regresó a la tierra, allá en la tierra donde estaba. Era la tierra prometida, pero todavía no era de él, ni de su descendencia. Amén, hermanos. Dice el 20: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Amén. Entonces dice Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, el padre de Aram, Keser, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel. También raros esos nombres, amén. Pero hasta los nombres, hermanos, por una razón eran los nombres, amén. Yo creo que todavía, pero ya no ponemos como razón para eso. Pero hasta los nombres, por una razón se hacían los nombres. Entonces vemos aquí, hermanos, a Betuel, que esa mujer también no tenía hijos, y después Abraham se enteró que su hermano tuvo hijos. Ahora, ¿por qué se enteró Abraham? Si vivían pues retirados, muy retirados, dos hermanos. Se enteró Abraham, hermanos, porque realmente de los hijos de su hermano, que ya pudo tener hijos, vemos el último que dice Betuel, el último hijo. Betuel fue padre de Rebeca, hermanos. Recordemos que en el Antiguo Testamento procuraban más bien casarse con la propia familia. Amén. Con las primas. ¿Por qué? Porque por la reputación de las muchachas o de las mismas familias. Amén. O de las herencias también, por las herencias que daban en la misma familia. Entonces, llegado el tiempo, se mandó el siervo a buscarle esposa a Isaac, aquel que iba a ser ofrecido en sacrificio para Dios. Entonces esta muchacha Rebeca fue la nuera de Abraham. Amén. Dice: estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Había un tercer hermano, pero este tercer hermano murió muy, muy pronto, y por eso Abraham se trajo a Lot de allá de Paran Aram. Dice, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba y a Gaham y a Taz y a Maca. Bueno, ya nada más les quería decir hasta allí, hasta donde vemos que nació Rebeca, y se nombra aquí por una razón la descendencia de Abraham. Amén. Entonces, hermanos, vamos otra vez ahí a Hebreos, y vamos a leer un poquito más de la historia, que el 11:17 dice: por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Dice, vamos a volver a leer, dice ahí el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, amén, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tuvieron fe en el Señor y alcanzaron un buen testimonio, porque ese testimonio, hermanos, de ellos todavía está aquí en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el capítulo 6 que leímos antes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Tener fe, es necesario tener la fe. Si no tenemos fe, hay que pedírsela al Señor. Y como lo dije la semana pasada, tener fe es creer que Cristo murió por nosotros. Amén. Que Cristo murió en esa cruz por amor de nosotros y que resucitó al tercer día. Eso es tener fe, creerle a Dios. Amén. Y tener fe es creer que algún día nos vamos a ir con el Señor, que somos escogidos, que somos redimidos. Amén. Dice, no solamente por lo que el Señor, como dice el canto, no solamente porque lo que el Señor hizo por mí, sino por lo que todavía el Señor nos va a hacer por nosotros, que vamos a ir allá, nos tiene morada celestial, hermanos, y esa es la esperanza que no vemos. Amén, hermanos, pero que hay que creer, hermanos. Sabemos, hermanos, que los sufrimientos en este mundo a veces son crueles. Amén. A veces son muy duros. Pero eso no es nada, hermanos, para la gloria venidera. Amén. Porque dice la escritura que allá en el cielo no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni clamor, hermanos. Amén. Esas son las promesas del Señor y hay que creerlos, hay que tener fe de que así va a ser, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. No sé si vamos a cantar un canto. Gloria a Dios. ¿Tenemos tiempo? Gracias, Señor.